Ojo, señor Luis Miguel de Camps, nosotros desde la ADP le hemos enviado un mensaje muy claro. El ministro a quien tiene que hacer su mejor aliado es a la clase docente. Si él sigue haciendo lo que otros han estado haciendo, que es convertir el Ministerio de Educación en un botín para el negocio, será más de lo mismo. La designación de Luis Miguel de Camps, ¿fue una decisión académica o política? Hoy todavía tenemos un sistema educativo que tiene déficit de aula. Y hoy en las escuelas públicas, más del 90% no tiene ni siquiera las computadoras que necesita. La empresa que más fue adjudicada, fueron 200 y algo de millones, es una empresa que su único otro contrato con el Estado era para la venta de carne de chivo. Amigos, bienvenidos a esta entrega. Desde el Observatorio Educativo de la ADP, el profesor Juan Valdés tiene informaciones precisas y una serie de advertencias al nuevo ministro de Educación para que no se vaya con aquellos grupos que le han causado mucho daño y que se adueñan de ese 4%. Y para ello le damos la bienvenida, que vino acompañado del secretario general de la ADP, el señor Julio Canelo. Bienvenidos. Saludos. Saludos. Muchas gracias, José, por recibirnos. Gracias de corazón. ¿Cuáles son esas advertencias que ustedes tienen al nuevo ministro de Educación, que se le ha visto como que ha entrado reuniéndose con todos los actores principales, pero que a su vez usted teme que se deje embaucar de los que también enredaron a los pasados ministros? Bueno, el nuevo ministro visitó el local de la Asociación Dominicana de Profesores. Y yo incluso en mi intervención le dije que él tiene que cuidarse de una estructura vieja e ineficiente que hay en el Ministerio de Educación, que lo que hace es obstaculizar el proceso. Para usted producir cambios, usted tiene que ir con un equipo que tenga una visión de transformar el sistema educativo dominicano. Porque lamentablemente el ministro de Educación, Ángel Hernández, el saliente, duró 4 años tratando de culpar a los maestros de ser los responsables de la baja calidad en la educación. Y sin embargo, lo que ha ocurrido es que hoy, al evaluarse que se han invertido 2.4 billones de pesos dominicanos desde el 2013 hasta la fecha, evidentemente lo que refleja es una ineficiencia del Ministerio de Educación en la gestión educativa. Y evidentemente que nosotros esperamos que el ministro de Camps, que es un político, presidente de un partido e hijo de un dirigente histórico de la República Dominicana, pienso yo que él tiene la gran oportunidad de colocarse en la cúspide o colocarse en el suelo, dependiendo de cómo gestione. Si él sigue haciendo lo que otros han estado haciendo, que es convertir el Ministerio de Educación en un botín para el negocio y no para la inversión en la educación en la República Dominicana, será más de lo mismo. ¿Cómo tú le puedes explicar a este país que desde 2013 hasta la fecha 2.4 billones de pesos mal gastados y que hoy todavía tenemos un sistema educativo que tiene déficit de aula, que tiene incluso, a pesar de que la ley 1 de 18-2021 le habilitó a Ángel Hernández para resolver las trabas jurídicas para completar 700 escuelas y no han tocado una sola escuela de esas? Evidentemente que no hay un enfoque en resolver el tema de la calidad de la educación. Profesor Juan Valdés, ¿cuáles son esos grupos a los cuales se han llevado los pasados ministros de Educación y que tienen el control, ese poder detrás de las sombras? Yo creo que Luis Miguel de Camps ha empezado bien su gestión, aunque no ha tomado el puesto todavía. Sigue escuchando y visitando a todo el mundo, tratando de empaparse y de escuchar a todos los sectores. Sin embargo, aquí hay un rastro histórico, como dice Julio Canelo. Nosotros, si tomamos el pasado reciente, después del 4% para la educación, hemos visto multinacionales, ONGs, grupos multilaterales involucrados en el Ministerio de Educación en todo tipo de programas que se supone han de haber sido la panacea y la solución a las problemáticas básicas de la educación dominicana. Vamos a ver lo que pasa hoy en día, por ejemplo, en el área
más crítica del país, que es el aprendizaje básico de matemáticas y lectoescritura. Aunque ustedes han visto que en esta semana sale en la prensa que los niños supuestamente han mejorado en un 30 y un 15% el aprendizaje de lenguaje y matemáticas correspondientemente, estas son noticias totalmente falsas, que no se basan en ningún tipo de investigación. Ahora, ¿quiénes están desarrollando estos programas? Que son los grupos que siempre han pululado alrededor del Ministerio de Educación. ¿Cuáles son esos grupos? Usted tiene, por ejemplo, el programa más grande en este momento que lo dirige el UNICEF, el que se llama Aprendizaje con Base. Pero lo que ellos publican como resultados no son tal cosa, son simplemente los resultados de encuestas hechas en las escuelas por los mismos grupos que ejecutan esos proyectos. O sea, que ellos mismos se evalúan. No, y utilizan a los mismos maestros que están participando haciendo encuestas. Una encuesta, un sondeo, no es una evaluación de resultados educativos. Los resultados educativos son cíclicos. Aquí usted ha tenido al PNUD. El PNUD metido en todo tipo de programas. 16,000 millones de pesos en temas tan básicos como la tecnología educativa. Y hoy en las escuelas públicas, más del 90% no tiene ni siquiera las computadoras que necesita. Usted tiene a una que recientemente estuvo en el escándalo con el ministro Ángel Hernández, la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos. En algo tan serio como es la evaluación a los docentes, recientemente se le cancela el contrato para hacer la evaluación de desempeño por ser ilegal y nos hicieron perder un año completo sin evaluar a los docentes. Usted tiene emporios universitarios. Acá, además de ese UNICEF, que tiene más de 660 millones de forma ilegal en contratos directos, sin licitación y grado a grado, para un tema que no domina, como la enseñanza de matemáticas y lenguaje en el nivel primario, pero hay más de 1.200 millones en contratos a un grupo de universidades para hacer lo mismo. Pero usted tiene emporios como Educa, Acción Empresarial para la Educación, una institución que no es especialista en educación, cuyo rol no es representar a los estudiantes que van a las escuelas públicas, sino a grupos empresariales que cometen lamentablemente la ilegalidad de ser asesores, veedores, contratistas y miembros hasta del Consejo Nacional de Educación, metidos incidiendo en temas educativos en los que no son expertos. Y así hay un grupo de ONGs y organizaciones que van a apoyar siempre a los ministros cada vez que quieren hacer algo ante la prensa, pero a la vez son contratistas y a la vez son supuestos veedores. Entonces, esos conflictos de intereses tienen dos connotaciones. La primera es que no son expertos en nada, porque no conocen ni siquiera la realidad educativa pública. Estas son instituciones que son muy dadas en los medios de comunicación a opinar, a presentar estudios, pero no conocen ni representan a los actores de las escuelas públicas dominicanas. Y por otro lado está el tema del negocio, todo tipo de acuerdos, ellos llaman convenios, que al final son contratos, y que al fin y al cabo lo que están es metidos en el Ministerio de Educación buscando un pedazo de ese pastel. Entonces ya ya es el 4%. esos grupos ya empezaron a acercarse, ya empezaron todos. a zarandear al nuevo ministro. No, el ministro tiene que reunirse con todo el mundo, yo entiendo esto, pero ojo, señor Luis Miguel de Camps, nosotros desde la ADP le hemos enviado un mensaje muy claro. El ministro a quien tiene que hacer su mejor aliado es a la clase docente, a sus maestros, porque él es el ministro. Nosotros, de hecho, invitamos a todo el pueblo dominicano, al gobierno dominicano, al presidente Luis Abinader y al ministro Luis Miguel de Camps, apuesten por lo menos una vez a los docentes. Permítanle a los docentes de este país salvar la educación. Porque quienes han estado aquí incidiendo en el qué hacer y las decisiones educativas no hemos sido los docentes, han sido los grupos empresariales y las multinacionales, y algo que para mí es inclusive enigmático. Aquí han apostado a grupos universitarios a resolver problemas de las escuelas públicas de los que no tienen ningún tipo de dominio y de nivel. Inclusive aquí hay un mito enorme. Aquí no han entendido que el docente no incide en más del 30% de las variables que determinan la calidad educativa. Y el ministerio, a través de esos grupos, se ha enfocado en los factores endógenos de la educación y han evitado a todo lugar
enfocarse en los factores exógenos. ¿Cuáles son esos? Los problemas sociales que hay en los barrios donde están estos niños, las necesidades de esas familias, la parte socioeconómica, la parte socioemocional, las políticas socioeducativas. El mayor fracaso de la educación dominicana es social, no es escolar. Porque es increíble cómo aquí todavía continúan apostando a temas como la prueba PISA, una prueba que no tiene nada que ver con la calidad educativa, que es apenas una prueba de 3 asignaturas, que no es curricular y que está en el resto del mundo conocida como un instrumento de manipulación de los gobiernos para hacer referencia a temas educativos en los cuales no tienen en realidad ninguna incidencia. Y es cierto, profesor Juan Valdés, que los profesores, que la ADP estaba solicitando a raíz de unos malos resultados de la evaluación a los profesores, que se bajara la calificación para que los mismos fuesen aprobados. O sea, que se rebaje la evaluación que se le hace a cada profesor en cuanto a puntuación se refiere, sí, para que entonces la mayoría que son miembros de la ADP permanecieran en sus puestos. Bueno, precisamente el ministro Ángel Hernández quedó atrapado en un relato falso que él construyó durante 4 años. Es decir, y no es que él no conozca, porque Ángel Hernández es un académico. Él sabe lo que es la evaluación. Él lo sabe perfectamente porque incluso toda la normativa que está en el Estatuto del Docente, él participó en ella cuando estuvo como viceministro o subsecretario en el 2000. Es porque simplemente él pensó que construyendo una narrativa falsa respecto a la evaluación del desempeño, él podía engañar a la población. Tú no evalúas solamente a los maestros. El maestro es un componente. Tú también evalúas el desempeño del Ministerio de Educación, que fue lo que él quiso obviar en ese relato que construyó. Y entonces al final, cuando ya está destituido, es que él cede a firmar un acuerdo para la evaluación del desempeño, donde él tiene que prácticamente reconocer, con la creación de una nueva escala de 65 a 70, cuando se pasó 4 años diciendo que es de 70 hacia arriba porque pensaba que era un examen, y no es un examen, es el cumplimiento de indicadores, y en esos indicadores están responsabilidades de los maestros, están responsabilidades de los directores, responsabilidades de los técnicos educativos, responsabilidades del director de distrito y responsabilidades del director regional. Por lo tanto, la carga que le corresponde a un maestro en función de eso y en función de la calidad es apenas el 23%, y eso te lo define con claridad en el artículo 58 y 59 de la ley 66-97, que te establece 13 indicadores de calidad, donde 3 es responsabilidad directa de los maestros y 10 corresponden al Estado, al Ministerio de Educación. O sea, que no se trata de una evaluación per se a qué mira, tanto saben o no los maestros antes de impartir sus clases. Hay que entender que esto, como se llama en el sistema de carrera docente de la República Dominicana, es la evaluación sistémica del desempeño docente. ¿Qué es el desempeño docente? El desempeño docente es cuáles son las fortalezas y las necesidades formativas de un docente en el contexto que trabaja. ¿Qué es el desempeño docente? Esto es, ¿qué es capaz de lograr un docente con los recursos y en el contexto que le provee la escuela pública? La evaluación de desempeño no es un examen. De hecho, tiene 4 dimensiones, 11 estándares y 3 tipos de indicadores que son los que te revelan qué se puede lograr en la escuela con los recursos, los procesos y los insumos que se tiene. Como dice Canelo, tú evalúas a todo el sistema, desde la gestión de una regional de educación, la gestión del distrito a través de su dirección, también la gestión áulica del docente, pero también la gestión del centro y además la gestión de la supervisión educativa, que son los técnicos de educación. Hay que aclarar algo. Realmente, lo que establece el sistema de carrera docente de la República Dominicana es que un docente cumple con su trabajo a través del cumplimiento con el 60% de los indicadores de ese sistema profesional, que es el sistema de carrera docente. El ministro, sin contar con ningún estudio, con ninguna investigación científica, se le ocurrió decir que eso había que llevarlo a un 70% de cumplimiento.
Pero el sistema educativo dominicano no opera como un todo, ni siquiera un 40% de eficiencia. Cuando tú ves los indicadores de eficiencia interna de la educación dominicana, tú te das cuenta que ese constructo, que es la escuela pública, que es el Ministerio de Educación, no opera ni a un 30%. Sin embargo, al docente él le quiere exigir o le quería exigir un 70% de cumplimiento, lo cual es una disonancia. Mucha gente puede entender, pero a un niño lo evalúan en base a 70 puntos. Es que la evaluación de desempeño no es un puntaje, es un porcentaje de cumplimiento con indicadores que reflejan toda la realidad escolar. Un maestro que tiene 50 niños en un salón nunca va a tener un cumplimiento con los indicadores de desempeño superior al que ese contexto le permite, porque las aulas del sistema educativo están diseñadas para no tener más de 30 niños. Sin embargo, tú tienes 50 y 40. ¿Qué pasa cuando vas a evaluar la clase de un docente? Ya está condicionada por un contexto que no está según el diseño curricular dominicano. Sin embargo, quiero aclarar dos cosas sencillas. La evaluación de desempeño docente no es un examen. Cuando la gente en la prensa dice, para un niño le exigen 70 puntos, un niño lo que toma es un examen, una prueba de conocimientos. El docente es evaluado en base a 4 dimensiones que son el estudiante y su aprendizaje, su dominio del contenido curricular que enseña, su dominio de las técnicas de enseñanza-aprendizaje y sus responsabilidades profesionales. Esos 4 son evaluados en base a 3 indicadores o 3 tipos de indicadores que son uno de conocimientos esenciales, otro de actitudes y otro de su desempeño personal. O sea, que no es que los profesores están más brutos, para decirlo en un lenguaje, lo que pasa, como dijo lenguaje Canelo, popular. Mira, como dijo Canelo, el ministro construyó una narrativa ante la opinión pública que los docentes que no saquen 70 puntos no deben ser considerados hábiles para un incentivo. Lo primero es que no son puntos. Aunque Canelo dice que el ministro lo sabe muy bien, yo creo que el ministro realmente no es un experto en educación escolar. Gran parte del problema está en que tuvimos acá un grupo de funcionarios incompetentes en temas escolares que vienen del mundo universitario con una idea andragógica de lo que es un mundo pedagógico y con un desconocimiento total de la realidad escolar pública. El docente de este país es lo que la realidad escolar y social le permite ser. Un ministerio que ni siquiera es capaz de tener agua, buenos libros de texto, buenas instalaciones, buen mobiliario, buenas políticas educativas en un sistema escolar público. Y buen alumbrado. Y buena iluminación. O sea, iluminación. no puede estar aspirando a que los niños tengan una realidad como en una burbuja que no existe. Bueno, como usted lo ha descrito en esos informes que elabora justamente para que la sociedad entienda cómo están las aulas. Ese informe que hace la ADP sobre la evaluación de las aulas, no, y donde muchas no tienen ni siquiera agua, donde otras tienen un baño que no sirve, donde no tienen recursos didácticos como una pizarra a lo mejor inteligente, donde no tienen una biblioteca. Entonces, todos esos componentes inciden, donde no tienen una alimentación adecuada que les permita adquirir los nutrientes, que cuando se les presente una operación de matemática, ellos puedan utilizar su razonamiento para entenderlo. Mira, es una vergüenza que aquí un ministro de Educación y un equipo ministerial esté dando declaraciones a la prensa totalmente divorciadas de lo que es el diseño curricular dominicano. Hay que entender que acá en 1995 la escuela dominicana hizo una transición de lo que se conoce como el cognitivismo a lo que es el constructivismo social. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo fui a la escuela, a lo que se apostaba era a que yo aprendiera y tuviera el dominio de conocimientos. Y ya no estamos en la era del conocimiento, sino en la era de las competencias y las destrezas. Sin embargo, cuando tú escuchas a la gente comparar que un niño saca 70 y un profesor saca 60, esas son ideas del cognitivismo. Esas no son ideas del diseño curricular dominicano, que es por competencias y a lo que apuesta es a la construcción social del aprendizaje. El aprendizaje no es individual. El aprendizaje es social. Y para que un niño aprenda, debe haber un contexto escolar, social, familiar, comunitario, nacional, que propicie situaciones conducentes al aprendizaje. Pero aquí están manejando y visualizando la educación de forma totalmente arcaica y totalmente anacrónica. O sea, tú estás hablando de gente que te dice
que los niños aprenden por lo que el profesor hace. Pero el constructivismo social te dice que no, que el niño aprende a través de lo que él hace. Entonces, ¿cómo es capaz la escuela dominicana de propiciar esas situaciones significativas de aprendizaje que deben darse en una escuela pública que opera como una guardería? Por eso al nuevo ministro, nosotros como técnicos, como personas que estamos metidos en las escuelas día a día, le tenemos que advertir, alertar más que advertir, que tiene que realmente escuchar a los verdaderos expertos en educación, que son los profesores que están en la escuela, no los grupos empresariales, no las ONGs multinacionales, no estas ONGs de este país que llevan 20 años. Por ahí anda un grupo bueno, que fue... Se bromaron ahora que Estados Unidos va a dejar de enviar satélites. Sí, bueno. No, pero quiero alertarte algo. Por ahí anda un grupo que fueron los principales asesores del ministro Ángel Hernández, que lo han llevado al total fracaso. Es un círculo que en este país lleva 30 años. Desde la gestión de Jacqueline Malagón, aquí hay un grupo de pseudo-intelectuales, de pseudo-figuras y de grupitos que han estado metidos en la educación pública, que nunca han enviado a sus hijos a una escuela pública, porque todos vienen de una élite, que quieren entonces ir a la escuela pública a decirle a la gente qué hacer. Pero son los primeros que no envían a sus hijos a una escuela pública. No, y que bajo su influencia envían sus hijos a estudiar en el exterior y luego le dicen a ellos no venga para la República Dominicana porque aquí esto no sirve, pero se forman con los cuartos del Estado Dominicano. Y viven de ese 4%. Y aquí sus familiares viven de los cuartos del Estado Dominicano, pero ellos lo mandan para afuera. Mira, aquí hay una élite alrededor. Fíjate, yo me acuerdo del tema de los libros de texto de Ángel Hernández. Y me acuerdo como ahora lo que decía Ángel Hernández. Los libros de texto van a ser buenos porque lo van a hacer los grandes intelectuales de este país. Cientos de errores. Esos círculos que pululan alrededor del ministerio, que son casi todos de grupos empresariales y de una élite, con una mentalidad que no envía, te insisto, a sus hijos a la escuela pública, pero creen que saben que hay que hacer en la escuela pública. Mira, ya nosotros estamos cansados del fracaso educativo. Ya este país se hartó de que ese 4% sea un fracaso. Y aquí todos sabemos cuáles son los grupos, los actores y los intereses que solo se lucran del 4% para la educación. Y ya nosotros ahora, a partir de ahora, te reitero, estamos dispuestos a darle todo el apoyo que requiera el nuevo ministro de Educación. Pero ojo, nosotros también vamos a estar alertas, porque nosotros no podemos permitir que esto sea más de lo mismo. Más de lo mismo. Mucho discurso Y ojalá, y demás. y ojalá que esta nueva coyuntura permita que todos y todas nos convirtamos en veedores de la inversión del 4%. Y precisamente yo quiero hacer un llamado al nuevo ministro. La Asociación Dominicana de Profesores tiene informaciones actualizadas de cuál es la realidad de la escuela, porque para eso tenemos el observatorio bajo la dirección de Juan Valdés, que lo hace con mucha eficiencia. Y nosotros podemos darle toda la información que a lo mejor se le niega desde la propia estructura del Ministerio de Educación, porque a veces las informaciones son sesgadas por intereses y la ADP las recoge en el territorio directamente con los estudiantes, con los padres y con los maestros. Es decir, la ADP es una aliada de cualquier ministro o ministra que quiera transformar el sistema educativo dominicano. Contrario a lo que se quiere decir, sí, como que el ADP es el obstáculo. No, nosotros estamos... Como que son utilizados como un instrumento político. No, en lo absoluto. Que eso es para hacerle daño al gobierno. Totalmente negativo. No Yo te hago una pregunta. ¿La designación de Luis Miguel de Camps fue una decisión académica o política? Bueno, es una decisión administrativa, política. Entonces, vamos a estar claros. Aquí quienes manejan la política son precisamente los que dirigen el Estado. Y yo no creo que el problema de la educación sea la política. No. Para mí hay más problemas en la educación por el asalto de grupos y emporios empresariales que por un tema político. Ahora, yo te quiero aclarar algo también en ese sentido. Y el mejor ejemplo está en el nivel primario. Fíjate si la asesoría que ha recibido el ministerio de grupos externos, de grupos universitarios, de multinacionales, de ONGs, es acertada, que el proyecto más importante de este país, que es el del nivel primario para matemáticas y ciencias, partió de una premisa totalmente falsa,
El proyecto Aprendizaje con Base, por ejemplo, que es al que han apostado cientos de millones de pesos, y lo que nos dice a nosotros la evidencia empírica es que ha sido un fracaso, partió de la premisa de que el problema del aprendizaje de matemáticas y de lenguaje era de naturaleza didáctica. Ellos partieron del prejuicio de que los niños no aprendían porque los profesores no sabían enseñar. Sin embargo, cuando van al campo de batalla y tú te encuentras para empezar la primera hora de un niño en una escuela pública, ¿qué es? Un desayuno escolar, que es un pan de agua vacío, una masita con un cuartillo de leche. ¿Puede un niño realmente agotar los procesos cognitivos que requiere el aprendizaje a esa edad con una desnutrición de ese nivel? No. Cuando tú te vas al tema ya del aula, ¿qué hay en el aula? Un ambiente inhóspito, inadecuado, para que un niño se sienta motivado a aprender. Ahora, ¿con qué recursos cuenta el maestro? Con los que él puede crear. ¿Y qué actitud tiene el resto de la sociedad dominicana hacia el maestro? Cuando aquí los grupos empresariales y grupos de medios de comunicación se han encargado de intentar difamar esa figura sagrada del maestro por inexpertos o por deshonestos, desentendiendo la naturaleza real. No es por eso, doctor. Queda evidenciado de los compromisos que ellos tienen con esas agendas globales e internacionales. Y eso es lo que usted tiene que entender, que a ellos no les interesa el bienestar de la educación, sino el bienestar de ellos a través de esos grupos. También, y realmente, mira, aquí toda la población debe entender que el maestro es el mejor aliado de la familia. O sea, quienes realmente pasan más tiempo al día con los niños son los maestros. Claro. Son 8 horas al día que no lo pasa ningún padre o madre porque está trabajando. Y tú le preguntas a cualquier ciudadano, a cualquiera, si recuerda a sus maestros. Y tú, por ejemplo, tú como persona, tú recuerdas con añoranza 1 o 2 maestros que influyeron de manera muy positiva en tu vida. Nosotros somos maestros porque nos inspiraron nuestros maestros. Claro que sí. Pero yo creo que al nuevo ministro, yo insisto en alertarle y lo reitero, aquí hacen falta verdaderos expertos en educación escolar pública, no en grupos universitarios, en ONG multinacionales y mucho menos en grupos empresariales que no tienen ningún tipo de pericia y tampoco representan, José, los intereses de los niños que van a las escuelas públicas. Aquí hay un grupo de instituciones que son las que hacen evaluaciones, que no representan ni a los niños, ni a los padres, ni a los docentes de las escuelas públicas. Y son las que más salen a los medios a intentar opinar. Ese Educa, Acción Empresarial por la Educación, es una institución que, te reitero, yo lo insisto y lo digo públicamente, no debería ser miembro del Consejo Nacional de Educación, porque es un contratista del Ministerio de Educación. Y usted no puede estar recibiendo decenas de millones de pesos en contratos del Ministerio de Educación y a la vez estar metido en la instancia que decide el destino de la educación dominicana. Y sobre todo, no son expertos en educación. Sí, sobre la semana pasada se dio una anulación a un proceso de licitación de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación. Estamos hablando de 966 millones de pesos. Eso es así y te voy a explicar algo. Nosotros en el último estudio que hicimos en el Observatorio Educativo sobre lo que decía Canelo, que es la calidad de la ejecución del gasto del presupuesto de educación, descubrimos algo increíble. El presupuesto para transporte escolar se aumentó en un 300% en el año escolar pasado, en el año fiscal, quiero decir. Sin embargo, el presupuesto para la instalación de los laboratorios, la compra de medios y recursos para el aprendizaje, se disminuyó en un 80%. Cuando vemos esa licitación a la que tú haces referencia, es una licitación de la Oficina de Cooperación Internacional que el periodista Mario Herrera, me parece, denunció recientemente esta semana, que fue hecha a través de empresas de carpeta. De hecho, la información que tenemos es que la empresa que más fue adjudicada, fueron 200 y algo de millones, es una empresa que su único otro contrato con el Estado era para la venta de carne de chivo. O sea, una empresa que lo que tenía era un contrato para la venta de carne de chivo con el Estado es la que más se le adjudica en esta 200 y pico de millones para hacer laboratorios de tecnología para las escuelas públicas. ¿Qué te dice esto a ti? Que aquí lamentablemente lo que hay con el 4% es un negocio de grupos. Maldito robo, doctor, y excúseme por la expresión. Bueno, es que cuando piden tanto de los profesores, la gente se le olvida que el profesor es un simple ser humano, igual que cualquier otro, que va a un lugar a educar, a trabajar, pero que depende de todas las variables del contexto, que son las que, señores, el aprendizaje no es más
que la conjunción del binomio emoción-cognición. Si los niños no tienen las emociones adecuadas, no se va a dar aprendizaje. Y esas emociones dependen de una multiplicidad de factores, no solo escolares, sino también sociales. Si el Ministerio de Educación quiere de verdad mejorar la educación dominicana, tiene que también trabajar en los factores exógenos a la escuela, que solo se trabajan a través de políticas educativas como las que la ADP ha promovido, y este es un mensaje para el señor ministro. Si queremos mejores resultados en educación, ha llegado la hora de que las escuelas públicas tengan trabajadores sociales, que tengan un banco de sustitutos, que dejen de contratar a las personas que reprobaron el concurso de maestros para ser asistentes en el nivel inicial. Señores, es que en las palabras, en el discurso, en la visión, aquí todo está muy bien. El gran fracaso del ministerio está en la ejecución y en la acción, porque el discurso es totalmente disonante a la realidad educativa. Y nosotros desde la ADP lo que queremos es que este ministro tenga el mayor éxito posible, porque no es solo él. Se trata de más de 2 millones de niños y 130,000 docentes cuyas vidas son afectadas día a día por ese suplicio que se vive en las escuelas públicas. Profesor, le voy a hacer una pregunta. Espero que usted no se moleste, pero cada vez que usted viene aquí, la gente lo deja en su comentario. No sé si obedece a una campaña en su contra. Pero algunos me dicen, pero dile al profesor que se refiera a si él está en contra de todo lo que se hace desde el Ministerio de Educación, porque a él no le beneficiaron con un contrato de ingreso por inmersión, y que todo eso obedece a que en el pasado sí él se beneficiaba y se dejó de beneficiar y empezó a atacar. No, bueno, la historia de Juan Valdés. Yo llegué al sector público en el año 2007 como formador de maestros en el área de inglés. En el año 2007 yo fui el creador del programa Bachilleres Bilingües Productivos. Esto después de haber creado el programa más grande de inglés de este país, que fue el programa de inglés de inmersión del MESIT, que todo el mundo lo conoce. Cuando yo llegué acá, yo traté de resolver el problema de que tenemos millones de niños que van a la escuela pública y nunca aprenden inglés. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional y yo siempre he visto como una injusticia que los pobres no sean bilingües. Es bueno que sepan que entre 2010 y 2011 nosotros le donamos más de $1,5 millones a las escuelas públicas dominicanas para hacer el proyecto de bilingüismo. En aquel entonces, en el año 2010, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, yo gané el premio de lo que se llama Amazing Minds, que era el evento Mentes Brillantes en la Universidad de Cambridge. Y vine a mi país y con esto le doné $1,5 millones a las escuelas públicas para que aprendieran inglés. A partir de ahí, me pasé 10 años formando a los profesores de inglés en las escuelas públicas a nivel nacional. Yo también soy el presidente de la Asociación de Docentes de Inglés del país. En el año 2021, finalmente, después de 15 años trabajando con el INAFOCAM, formando a los profesores de inglés en todo el país, yo empecé el proyecto nuevamente. Ese proyecto incluía a 298,000 estudiantes y 800 docentes a nivel nacional. Ya yo tenía 15 años trabajando con el INAFOCAM a través de la institución que dirijo sin ningún problema. En ese momento, yo tuve que denunciar que funcionarios de esa institución y otros de este gobierno intentaron extorsionarnos. Nosotros los denunciamos, lo llevamos al Palacio Nacional. Y en el Palacio Nacional, en el Viceministerio de la Presidencia, están los videos de estas personas yendo a nuestro almacén a intentar extorsionar a mi socio. Entonces nosotros lo que hicimos fue enfrentarlos y lo que hicimos fue denunciarnos. El gobierno se comprometió en ese momento a resolver ese problema. Y lamentablemente, el Contralor General de la República, el Subcontralor General de la República, Carlos Pimentel y todo el que estuvo involucrado, porque nosotros los enfrentamos y los denunciamos, se comprometieron con nosotros en el año 2022 a resolver esto porque habíamos pasado un año trabajando con el Ministerio de Educación a través del INAFOCAM y nunca se nos pagó un centavo por un proyecto que eran casi 300,000 personas involucradas. Como nosotros los denunciamos, al final tomaron represalia. Ahora, yo siempre los he invitado. Yo tengo las grabaciones del Subcontralor General de la República diciéndole al director ejecutivo de INAFOCAM, a su directora administrativa y a su director de formación continua que procedieran a hacer
una licitación como proveedor único para saldarnos la deuda que nos tenían en ese momento. Ahora, yo también tengo las grabaciones de las personas que nos pidieron el 15%. Y de hecho, le he enviado a todo el gobierno dominicano tal cosa. Yo los he invitado a que vengan conmigo a la televisión nacional. Ojalá también que se lo lleven a la misma Jenny Al final, Berenice. te tengo una buena noticia. Sí. Al final, nosotros tuvimos que someterlos a la justicia en el Tribunal Superior Administrativo. Y para todos los que dicen eso, yo les anuncio que en el pasado mes de diciembre de 2024, nosotros ganamos el caso en el Tribunal Superior Administrativo y se le ha condenado a tener que pagarnos todos los daños y perjuicios que incurrieron en contra nuestra, precisamente en el INAFOCAM, por esto. Ahora, yo le aclaro algo. Por eso decía... Conmigo las instituciones que yo dirijo, que no cuente ningún funcionario público, ni para darle 15% de comisión como me pidieron, ni para ningún tipo de trato de extorsión. Ahora, al presidente de la República, al presidente de la República, al viceministro de la presidencia, nosotros le hemos enviado todos los datos. Y si desean, públicamente, yo los invito a que vengan a un programa público para que escuchemos las grabaciones, veamos los videos. Carlos Pimentel. Porque lo que yo no entro, se lo reitero a nadie en este país, es ni en extorsión, ni a que nos presionen para cobrarnos por algo que el Estado realmente nos debe. Ahora, Juan Valdés, quien les habla, antes de ese problema, pasó 15 años trabajando con las escuelas públicas. Y mi denuncia, José, no es de ahora. Yo les invito a todos a que vean los periódicos desde el año 2007, año tras año, nuestras presentaciones. Nosotros estamos luchando. Yo llegué a la ADP en el año 2019, para quienes piensan que esto es algo en contra del gobierno. Y es todo lo contrario. Este gobierno, para hacer su programa de educación, nos buscó a nosotros. Y sobre esa expresión de Carlos Pimentel una vez en un programa de televisión donde le dijo que le querían dar un manazo y que le evitó que le dieran un manazo No. Carlos Pimentel para mí es un funcionario que no tiene ninguna credibilidad. Porque Carlos Pimentel ha dicho en este país, primero, cuando se le entrevistó en Telemicro, que todos esos contratos que nosotros hemos presentado de UNICEF, del PNUD, eran del gobierno pasados, antes de 2020. Y están todos ahí. Segundo, yo he invitado públicamente a Carlos Pimentel a que venga a un medio conmigo a explicarle a este país el manotazo. Y Carlos Pimentel, pueden buscarlo en mi canal de YouTube, donde yo demuestro cuál fue el argumento de Carlos Pimentel para decir que nosotros habíamos intentado darle un manotazo al INAFOCAM. Decir que nosotros teníamos un contrato al margen de la ley 34006. Pero cuando explotaron los contratos del ministro de Educación con ese INAFOCAM, Carlos Pimentel fue a los medios de comunicación a decir que el INAFOCAM opera al margen de la ley 340. Entonces, con nosotros después de 15 años de trabajo, nos dicen que no. Después que nos ponen a hacer el trabajo, y nosotros hemos gastado ya todo el dinero, nos dicen que no, que hay que hacerlo en la ley 340. Pero la Universidad del Ministro, cuando la cuestionan, Carlos Pimentel dice que no, que el INAFOCAM tiene su propia normativa. Entonces, para nosotros, no. Para el ministro, otra cosa. Ni la Pucamaima, ni INTEC, ni la UNFU, ni la UCE, ni la Universidad Nordestana, ninguna universidad en este país nunca ha hecho una licitación para trabajar con el INAFOCAM. Entonces, ¿dónde están? Se contradice, no hay ninguna coherencia. No, es que los hechos lo contradicen porque al día de hoy, en toda su historia, desde el año 2004, el INAFOCAM nunca ha hecho una licitación para contratar un programa de formación. A Carlos Pimentel le cogió con el caso nuestro, pero es porque nosotros denunciamos a los funcionarios que estaban ahí. Y de hecho, déjeme decirle que a todos los despidieron. El director administrativo de esa institución, que está grabado, se lo llevaron. No. Y a todos. Se llevaron a la directora administrativa también, que estaba ahí también. A todo el comité de compras. Entonces, por suerte, ya el Tribunal Superior Administrativo falló en favor suyo. Falló en que tienen que pagarnos todos los daños y perjuicios. Y yo tengo una invitación. ¿Y cuándo van a comenzar a cumplir esa sentencia? Yo espero que ya, porque eso fue ahora en diciembre. Pues ahora, tiene mora si no la cumple. Eso ya lo sabrán los tribunales. Ahora, lo que yo quiero que todo el pueblo dominicano entienda. En mi caso, yo como Juan Valdés, llevo 35 años en el área de educación y lo que he hecho siempre es velar por que mejore la educación en este país. Dirijo 4 instituciones. Una de ellas tiene un acuerdo con la ADP para trabajar en el desarrollo de su observatorio educativo. Y yo invito a cualquier funcionario público de este país que quiera discutir ese tema. Estamos abiertos. Pero eso fue una campaña que ellos montaron. Porque aquí todo el mundo sabe, en el Palacio Nacional, en el mismo INAFOCAM, en el mismo ministerio, quiénes fueron los involucrados en ese caso.
De hecho, lo más importante es que ya nosotros en el tribunal, ellos fueron condenados a pagarnos todos los daños y perjuicios. Y al día de hoy, ojo, todas las instituciones de este país continúan con miles de millones en contratos con ese Inafocán sin una sola licitación. Y Carlos Pimentel fue el que se contradijo garrafalmente cuando se acusó al ministro de tener contratos y él dijo que no, que ahí no había que hacer licitación porque estaba al margen de la ley 340. Entonces, con el caso nuestro, sí. Ahí, Señores, ahí lo aquí, tomó personal. no sé por qué, porque ese muchacho fue hasta alumno mío. Yo fui hasta profesor de inglés. Y aprendió inglés bien, don Carlos. Él estaba aprendiendo, sí. Mire, señor Julio Canelo, conclusiones finales. ¿Qué tienen, qué otra información ustedes desean dar a conocer a través de la ADP? Yo debo aprovechar para llamar al magisterio de la República Dominicana a ponerse en actitud positiva de cara a la evaluación del desempeño que está pautada para el mes de abril. Que la ADP va a jugar su papel en el sentido de que todo el instrumental que se diseñe, todo el proceso que implique la evaluación, haya garantía de que se procese sin hacerle daño a los maestros, que es el temor que pudiera tener un maestro de que se pudiera manipular los resultados de su evaluación. Y no tenemos amenaza de huelga, ¿verdad? Porque lo que más sufren son los estudiantes. Pero tú recuerdas, por ejemplo, que tú recuerdes algún llamado de la Asociación Dominicana de Profesores a huelga general. Eso hace tiempo que eso... No, esos son mitos, que ellos corren por ahí. Porque... Ahora, pueden interrumpirse la docencia en muchos lugares, no por razones... No a nivel general. No porque la ADP ha llamado, por ejemplo, la última paralización fue en San Francisco de Macorís, en Cenoví. ¿Por qué? Por la intoxicación de los niños. De los niños. Y por la fumigación aérea. Igualmente La Vega, igualmente en Bonao. Y son reclamos justos en ese caso porque si los niños se están intoxicando. Hay algo que la gente debe saber. Aquí se pierde el 25% de las horas de clases del año escolar por el incumplimiento de las autoridades con sus responsabilidades en los centros educativos. ¿Qué te quiero decir? De las 8 horas al día de la jornada escolar extendida, 2 horas diarias son perdidas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un centro educativo con aulas para 25 y 30 niños y tú le metes 40 y 50, tú estás operando a la mitad de la capacidad. Sí. Tú no puedes desarrollar el contenido curricular ni las actividades como tú quieres. No, pero solamente ordenándolos, pidiéndole que se sienten. Las condiciones Hay un tiempo que se pierde. Claro. Mira, las condiciones paupérrimas en que operan las escuelas públicas las hace ineficientes mínimo en un 25%. Esas son horas perdidas. Ni siquiera el 1% de las horas de clase que se pierden en este país son por protestas de los docentes. Y como decía Canelo, todas las protestas de los docentes se basan en necesidades incumplidas de las escuelas públicas. No es de que por dinero, como dicen, nada de eso. Escuelas donde no llega nada. El sueldo. Mire, el peor error que cometió el pueblo dominicano fue dejar de protestar. Aquí, este país está tan mal como está, no porque se proteste, sino porque ya no se protesta. Y no creo en la gente que quiere satanizar las protestas, los paros, porque siempre son justificados. Con relación a la evaluación de desempeño docente, yo sí quiero alertar algo. En mi opinión, si no se hace una licitación para diseñar el sistema instrumental de la evaluación de desempeño y la plataforma digital, va a ser muy difícil que nosotros tengamos instrumentos adecuados para la evaluación. Yo quiero insistir en llamar a la atención al Ministerio de Educación. Aquí se hizo un contrato con la OEI y el Ceneval hace 3 meses porque ellos se declararon incompetentes para diseñar esos instrumentos. ¿Cómo es que de repente ellos dicen que lo van a hacer? Ellos han prometido que lo van a hacer en el mes de abril, pero eso tiene que ser con instrumentos adecuados. Y en mi opinión técnica, para hacerlos que sean fiables y objetivos, debe hacerse a través de una licitación pública internacional y o local, con la cual se pueda garantizar a la clase docente que los instrumentos con los cuales se les va a evaluar son instrumentos científicamente válidos y que tengan el rigor científico que requiere, porque la evaluación de desempeño lo que quiere es saber qué necesitan mejorar los docentes. A partir de ahí se diseña un diagnóstico de necesidades formativas y los planes de formación. Todos queremos mejores docentes, pero para tener mejores docentes tenemos que hacer un diagnóstico y a partir del diagnóstico
ser capaces de tener programas adecuados para capacitarlos. No han sido capaces de hacer eso en los pasados 25 años en este país. Sí. Bueno, agradecer a Julio. Y como un mecanismo que el sindicato, ¿verdad?, introduce para presionar al que el Ministerio de Educación cumpla con el cronograma para la implementación de la evaluación del desempeño, está establecido un año de pago del incentivo de evaluación a partir de la fecha en que se ejecute. Correcto. Bueno, que gracias. por segunda vez que se hace eso. Bueno, gracias Julio Canelo, y agradecer también al secretario general de la ADP y al profesor Juan Valdés del Observatorio Educativo por venirnos a expresar esto, que lo que procura es la evolución y la mejora de la educación en la República Dominicana, porque yo siempre digo que una sociedad que no tiene periodistas críticos, que no tiene voces que hacen las puntualizaciones necesarias, no contribuyen al desarrollo porque se acomodan a lo que está, independientemente de si está bien o si está mal. Y lo que queremos es que se avance continuamente. Así es que gracias, compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye. Regresa el exitoso espectáculo de comedia El Dominicano es un chiste, el sábado 29 de marzo en el Lehman Center, con la actuación especial de Felipe Polanco Boruga, Joaquín Victoria, Jochi Santos, Irving Alberti y la participación especial de Nani Peña. El Dominicano es un chiste. Boletos en lehmancenter.org. Información al 718-960-8835. Produce Raposo Events.